Justo platicábamos hace un ratito, lo habíamos invitado a esta presentación antes de que fuera nombrado coordinador nacional, y se le invitó sobre todo porque pues él tenía muchísima cercanía con este autor, sobre todo por eso, y bueno, es un gusto tenerle aquí. Y David Izazaga, jefe de la Coordinación de Publicaciones de Cultura Jalisco. Nos falta todavía una persona más que viene de Secretaría de Cultura Querétaro. Este libro es una coedición entre 3 instituciones: Secretaría de Cultura Jalisco, Secretaría de Cultura del Gobierno Federal a través del Centro Cultural Helénico, y Cultura Querétaro. Es una colaboración, es un proyecto que venimos gestando desde el año pasado y que por muchos azares del destino y por muchas cosas lo pudo por fin ver la luz en este año. Es una edición que ya la verán ustedes, quedó muy bella, estamos muy contentos con el resultado, pero sí sudamos un poquito para poder tener este libro entre las manos. Vamos a ver un video de Enrique Olmos, quien fue el antologador. Él hizo la selección de los textos en conjunto con la viuda de Legón, y con varios de sus amigos cercanos escogieron estos textos. Entonces vamos a ver este mensaje, porque Enrique no nos pudo acompañar la noche de hoy, pero bueno, adelante con el video, por favor, Saúl. Hola, me llamo Enrique Olmos y me tocó compilar lo mejor del teatro de Legón. Intentaré ser breve. El último año nuevo que pasamos juntos y el último año nuevo que él estuvo vivo, él, estando en su casa, me llamó a su habitación. Él escribía acostado, estaba escribiendo alguna cosa y me dio instrucciones. Básicamente me dijo que me correspondía la tarea, entre otras cuestiones, de compilar lo mejor de su obra. Me mencionó 2 textos que él no quería que aparecieran, y por lo demás me pidió que si él ya no estaba, intentara llevar a cabo este proyecto también para beneficiar a su viuda. A mí me parece que esta antología personalísima y acaso injusta, como todas las antologías, refleja de un modo patente la vitalidad del teatro de Legón. Quizá no todas y no todo el tiempo de sus piezas dramáticas, pero sí la mayor parte de ellas, y al mismo tiempo determina la impronta literaria que él trató de arrojar al teatro mexicano. El humor, el sarcasmo, lo políticamente incorrecto y grandes temas sociales detrás. Ojalá que esta antología, que no habría sido posible sin el Centro Cultural Helénico, Secretaría de Cultura de Jalisco y de Querétaro, ojalá que este libro, que esta antología, llegue a las manos indicadas de jóvenes productores y directores que encuentran en Legón, ya sin su presencia, un teatro estimulante. Fue muy breve. Lo pudo hacer, lo logró. Bueno, pues vamos a cederle la palabra a David Izazaga, representante de la Secretaría de Cultura de Jalisco, para que nos dé unas palabras. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Graciela. Les envío un saludo a la Secretaria de Cultura de Jalisco, Lourdes González, Luis Mario, Araceli y Graciela. Habíamos hecho todo lo posible para que pudiera estar aquí. A ella le interesaba mucho, siempre le interesó mucho este proyecto del libro de Legón. De entre todos los libros que me ha tocado hacer en estos últimos poco más de 3 años al frente del área de publicaciones de la Secretaría de Cultura de Jalisco, me parece que ella tenía un interés muy especial en este, por obvias razones, ¿no? Y desgraciadamente no pude estar aquí porque le correspondió el día de hoy estar en la glosa del informe allá en
Jalisco. Entonces, no hubo manera, ¿no? Entonces, un saludo de su parte, y lo que yo quiero contarles un poquito es, primero, que es quizá uno de los libros de los que estamos más satisfechos de haber hecho, porque desde que inició esta aventura, que tiene ya poco más de 2 años, ¿verdad, Graciela? A Graciela le tocó estar desde el principio junto conmigo. Han pasado a lo largo de estos 2 años, Luis Mario, Araceli, una serie de vicisitudes, de cosas que yo contaba en Querétaro cuando presentamos hace unas semanas allá en Querétaro. Yo contaba que todo lo que nos ha pasado, que parecía impedir que hiciéramos este libro, parecía una obra de Legón. O sea, que no llegue Claudia es también. Por ejemplo, bueno, digo, Claudia, que viene de Querétaro, ¿no? Viene por carretera, en fin, ¿no? El mismo en la presentación de Querétaro, ¿no? Hizo, no sé, creo que 10 horas de su pueblo a Querétaro por no sé qué broncas. Pero para que tengan una idea, nos pasó de todo, o sea, de todo lo que pudo haber. O sea, normalmente cuando uno se dedica a este tema de hacer libros, pues siempre hay muchas vicisitudes, tanto internas como externas, ¿no? Yo con lo que más sufro es con la burocracia, ¿no? La burocracia que parece estar empeñada en no dejarte hacer cosas. Y entonces, digamos, para que tengan una idea de las muchas cosas que pasaron, en algún momento del trámite administrativo, la parte de administración del gobierno del estado de Jalisco en algún momento me pidió el registro de las obras de Legón, ¿no? Y yo no sabía si estaban registradas, ¿no? Entonces, bueno, había cosas que me pedían, que yo iba con la secretaria Lourdes González y le decía, me pidieron esto, y me decía, pues consíguelo, ¿no? O sea, haz lo que te piden, que ni modo, hay que hacer así. Te piden una piedra, pues llévatela, ¿no? Y entonces de repente, por ejemplo, me pidieron, yo no sé para qué ocupaban eso, pero de repente se les ocurrió que necesitaban el registro de estas obras, ¿no? Porque yo les dije, muchas de estas ya están publicadas, pero otras son inéditas. Ah, bueno, necesitamos de las que ya están publicadas, el registro de esas obras. Y entonces, bueno, entramos en una locura porque nos dimos cuenta que la mitad de estas obras no están registradas, ¿no? O sea, no las registraron. Pues claro que Legón no registrara las obras, desde luego que no, hombre. Hay 2 o 3 o 4 por ahí registradas, pero la mayoría no están registradas, ¿no? Y entonces, bueno, así, una serie de situaciones ilógicas, raras, ¿no? A la hora de hacer el libro. Nosotros teníamos un pendiente muy importante, que era el tener en un libro antologada la obra de uno de los dramaturgos jaliscienses más importantes, contemporáneos más importantes. Luis Enrique, y digo Luis Enrique porque yo lo conocí como Quique, empezamos a escribir juntos, publicamos nuestro primer libro en Tierra Adentro, él era cuentista, ¿no? Su primer libro es un libro de cuentos en Tierra Adentro, Sirenas de Escama Gris se llama, y yo también publiqué por esos años un libro. Entonces teníamos como muchas cosas en común. Para nosotros era Quique, ¿no? Ni idea. Entonces el Legón no existía, porque ese Quique era una persona que se vestía muy formal y nos burlábamos de él porque a veces hasta llegaba de saco y corbata, y era alguien muy trabajaba como un funcionario, parecía funcionario público, pues no, era muy formal. Pero luego se fue de Guadalajara, supimos que se exilió, se fue a Querétaro, y ahí nació Legón. Y Legón, cuando yo conocí a Legón, dije, no es Quique, pasó algo que se convirtió en otra cosa, ¿no? Y entonces explotó, le empezó a ir muy bien, empezó a ganar premios, empezó a publicar obras, ¿no? Y entonces yo tenía como un doble compromiso, el compromiso como funcionario público de lograr que esta antología estuviera ahí, para que hoy la tenemos ya en la Red Estatal de Bibliotecas de Jalisco, la tenemos ya distribuida entre toda la gente de teatro en Jalisco, porque de repente había este asunto de, oye, fulana obra, y entonces alguien la tenía por ahí en copias, ¿no? Era como medio inconseguible. Entonces, bueno, ahí está ya, eso no podía, o sea, esto no podía no estar, ¿no? Entonces, por ese lado, creo que cumplimos este compromiso, pero también yo personalmente tenía un compromiso con él, porque luego me tocó,
cuando yo estuve al frente de Artes Escénicas y Literatura de la UDG, me tocó producir junto con él un tiempo una de sus obras que más pegó, Las chicas de los 3.5 floppies, y la llevamos a Colombia, y en fin, nos tocaron muchas aventuras, y ese Legón, bueno, ahí ya era Legón, ¿no? Que seguido me decía, déjate de tonterías y ponte a escribir teatro, ponte a escribir cosas que importen, etcétera, ¿no? Con esa característica ironía que siempre tenía cuando hablaba, cuando platicaba. Me tocó pues verlo cuando enferma, cuando se deteriora, y luego perdí un poco el contacto con él con el tema de la pandemia, ¿no? De repente ahí me escribí algunos correos con él, y como a muchos de sus amigos más cercanos me dolió mucho su muerte, y tenía como un compromiso también un poco de amistad, ¿no? Con el tema de publicarlo. Entonces creo que estoy orgulloso de que me haya tocado estar aquí para poder presentar este libro como funcionario, pero también como amigo, ¿no? Como amigo de Legón. Me emociona mucho tenerlo, me emociona mucho que se le lea hoy, me emociona mucho que las nuevas generaciones puedan leerlo y que lo lean también con los ojos, con unos ojos distintos, con los ojos de este escritor que escribió en esa época. O sea, hay que decir que este es un libro muy irreverente, es un libro políticamente incorrecto, ¿no? En muchos sentidos, pero yo creo que mucha de la literatura universal es también políticamente incorrecta, y que creo que hay que leerlo con los ojos de esa época, ¿no? Creo que el libro está sentando un precedente, creo que está colocándose, está haciendo justicia en un momento histórico también el que le tocó a Legón escribir, y ahí está. Creo que lo que hace falta para que se complete todo este círculo que nos tocó iniciar es que ustedes lo lean, que lo lean y que conozcan los que no conocen a Legón, que lo reconozcan los que ya lo habían conocido, porque es innegable pues que es un ladrillo muy importante en el tema de la dramaturgia contemporánea jalisciense, desde luego, pero no nada más jalisciense, sino nacional e internacional. Entonces, por ese lado, yo le agradezco muchísimo a Graciela, a Claudia Nevares, a todos los amigos de Querétaro que les tocó vivir este proceso de más de 2 años para estar hoy por fin aquí con este libro, que la verdad es que quedó muy bonito, ¿no? Después de fue un gran sufrimiento porque si les contáramos todo lo que pasó, pues también tuvimos un editor que nos falló y tuvimos que cambiar de editor. Entonces, finalmente, en algún momento, quizá Graciela pudimos haber dicho, ay, ya, por fin, no, ya, a lo mejor no tenemos que hacerlo, hay que dejarlo, ¿no? Pero no, afortunadamente Graciela es muy terca, ¿no? Entonces, sí. Ahí seguimos, y gracias a eso estamos aquí presentando este libro que espero disfruten mucho. Gracias. Gracias, querido David. Muchas gracias, querido David. Pues vamos a cederle la palabra ahora al maestro Luis Mario Moncada. Pues si hay un experto en el tema, pues es él. Adelante, maestro. Sí, muchas gracias. Quedó muy bonita la edición. Yo debo decir, nada más tengo un comentario crítico, que empiezo por ahí, antes de hablar de lo bonito, que es que no aparezca su nombre completo en la portada ni en el lomo. Yo supongo que es una decisión editorial, no sé qué habrá negociado Enrique Olmos, pero me parece un poco extraño ver el lomo y ver Legón obras completas y el nombre que aparece abajo es Enrique Olmos de Ita. El último año, sobre todo, de vida de Luis Enrique, recuerdo que cada vez que se le decía Legón, decía él Luis Enrique, por favor. Estaba, después de mucho, él inventó su acrónimo, digamos, lo que terminaría siendo su mote. Evidentemente fue idea suya, que representa
cada letra de su nombre completo, Luis Enrique Gutiérrez Ortiz Monasterio, que hace Legón. Es decir, no es algo que le puso a alguien más, pero él en su último año se preocupó por recuperar su nombre y se la pasaba corrigiéndonos todo el tiempo, ¿no? De que no le dijéramos Legón, sino que le dijéramos Luis Enrique. Entonces, me llama un poco la atención porque pues, Enrique estuvo con él en los últimos tiempos también y que no aparezca el nombre completo en la portada me parece por lo menos extraño, debo decirlo. Eso no demerita nada la edición, por supuesto, pero bueno, sí, la verdad es que no me había dado cuenta hasta que lo vi ahí puesto en la imagen, vi el lomo y eso fue lo que más me llamó la atención. Pero en fin, voy a leer, me interesa sobre todo una semblanza de Luis Enrique, que obviamente abarca también este volumen. Dice: pensábamos que una vez más la burlaría, pero la muerte atrapó a Legón el 23 de mayo de 2022. 2 décadas lo anduvo cazando hasta que por fin lo acorraló a los 53 años. Luis Enrique sabía que iba a morir joven, pero hizo todo lo que estuvo a su alcance para postergar el momento. Convivía y negociaba con la enfermedad como quien va reestructurando su deuda. Tengo asumida mi vida a partir de la enfermedad. En cierta forma, es un regalo de la propia vida que me ha dado una posición privilegiada para observarla. Si algo dejó en claro es que sus obras representan los síntomas de un mundo lisiado y sin cura, aferrado a una patética y conmovedora supervivencia. Yo soy el dramaturgo enfermo que espera esta sociedad enferma, sentenció con orgullo casi infantil durante una entrevista televisiva a la que se presentó en pijama. Conciencia descarnada del cuerpo habitado, allí encontró la coartada para romper esquemas y llamar a las cosas por su nombre. En 2016 llevaba más de 10 años en hemodiálisis cuando uno de sus colegas, el actor Osme Israel, murió inesperadamente y él decidió escribir su obituario, que era un adelanto del propio. Y abro cita: hoy fui a diálisis como lo hago desde hace 10 años, 3 veces por semana. No estaba Osme. Sé que suena estúpido, pero hasta hoy a las 7 caí en la cuenta de que Osme no estaba en la máquina 4 y que ya nunca más va a estar ahí. Hay semanas que solo salgo de la cama a la diálisis, así que no conozco mucha gente. Hace unos meses, Osme llegó a la diálisis como un regalo que al final de mi vida no esperaba. Éramos compañeros de banca. A él lo hemodializaban en la 4 y a mí en la 3. Normalmente los nefróticos son menos interesantes que una hormiga, así que tener de compañero a este maravilloso conversador era realmente la lotería. Solo hasta hoy a las 7 entendí todo el cariño que le tuve, todo lo que perdí. A ver ahora a quién ponen en la 4. Luis Enrique Gutiérrez Ortiz Monasterio nació en Guadalajara, Jalisco, en 1968. Allí estudió contaduría pública y trabajó en un despacho como analista financiero hasta que poco antes de los 30 años decidió volverse escritor profesional. Ávido lector desde la infancia, fueron los relatos de Joseph Conrad, descubiertos entre los 10 y 12 años, los que le advirtieron que la literatura era algo más que una forma ingeniosa de contar historias. Para él se convirtió en un ejercicio donde descubrir al ser humano en toda su complejidad. Aunque su conciencia de escritor surgió muy temprano, decía que no fue hasta los mediados de los 90 que quemó sus naves y se mudó a Querétaro, donde conformó una cofradía de escritores y artistas con los que levantó proyectos, editó libros y forjó una identidad de poeta escabroso y satírico. Allí también comprendió que para decirse escritor había que vivir de la pluma, así que se puso a escribir una obra teatral y la envió a un premio, lo que representó su primer ingreso importante. A partir de ese hecho, escribió y mandó obras a concursos de dramaturgia que casi siempre ganó, hasta que el premio Manuel Herrera tuvo que incluir una cláusula que impedía participar a todo aquel que lo hubiera ganado más de una vez. Solo él cumplía con la restricción.
Para entonces ya se había echado a andar el mito de un escritor residente en Querétaro que obtenía todos los premios sin haber estrenado una sola obra. Esa fama singular disparó el interés por ponerlo a prueba. Durante el primer lustro del siglo escribió una veintena de obras que, aunque fueron accediendo a los escenarios, no encontraron en él la resonancia que tenían en la lectura. Tuvieron que llegar dos montajes casi simultáneos, en 2004, para detonar las claves de su representabilidad. En primer lugar, De Bestas, Criaturas y Perras, dirigida por Alberto Villarreal, que se estrenó, por cierto, aquí en La Gruta, y poco después, Las Chicas del 3,5 Floppies, bajo la dirección de John Tiffany, con la que obtendría el premio del Fringe Festival de Edimburgo en 2005. Se dice que ambas obras fueron escritas el mismo fin de semana, y ciertamente tienen premisas idénticas: ausencia nominativa del personaje, diálogo entre dos, su conexión esquiliana, elipsis que no pretenden avanzar la acción, cierto ánimo de circularidad, humor cruel y personajes que exponen con desparpajo sus contradicciones. Gracias al entendimiento escénico de estas dos obras, terminó por delinear un estilo que a partir de entonces se convirtió en el principal atractivo para la cartelera independiente e institucional. Entre sus obras más populares habrá que mencionar Civilización, Odio a los putos mexicanos, Eddie y Rudy, Sensacional de maricones, Demetrius o La caducidad, El Chato Mackenzie y la que para mi gusto es su obra más ambiciosa por la dimensión épica y coral, El origen de las especies, coescrita con Ana Lucía Ramírez. Muy poco le faltó para llegar a las 100 obras escritas en un tiempo sorprendente. En 2014 obtuvo el premio Juan Ruiz de Alarcón, el más importante que otorgan las instituciones culturales a la trayectoria de las y los dramaturgos mexicanos. Solo 15 años le tomó desarrollar una obra total, una suerte de comedia humana de sorprendente coherencia tanto en su imaginario como en su lenguaje. En ocasión de dicho premio me tocó hacer la defensa de su postulación al afirmar que Legón no ha sido ni es el continuador de una tradición, sino el cimiento sobre el que se está construyendo el edificio teatral de este siglo. Su influencia es indiscutible sobre una generación a la que ha hecho revalorar el papel de la palabra y del personaje. El mismo año en que despuntó como dramaturgo, escribió su primer ensayo teatral, Introducción a las secuencias adjetivas, que constituyó el inicio de un largo proceso de reflexión en torno a la escritura y la didáctica del drama. Allí afirma que el personaje es la parte sustantiva del discurso dramático y que la acción es el proceso de aportaciones adjetivas a ese molde sustantivo, personaje vacío. Es decir, que no se crean personajes para ejercer acciones, sino que creamos al personaje mediante las acciones. Toda una declaración de principios se teje alrededor de este breve ensayo que sustenta la creación de personajes legendarios que, con nombre o sin él, se han quedado en la memoria de sus lectores y espectadores. Lector escrupuloso de Aristóteles y otros sabios grecolatinos, su pensamiento teatral evolucionó rápidamente hasta desarrollar una teoría del drama de la que solo pudo dar a conocer el primero de 3 libros. Aún desconocemos el nivel de avance de los otros 2. Dramática descriptiva se llama que en su primer volumen aborda la arquitectura del relato. Estaba llamada esta a ofrecer las herramientas para entender y aprender a dibujar cada ladrillo que conforma la estructura del drama. Sin embargo, en su primera entrega tanteó entre sostener una discusión teórica con el estructuralismo y redactar un manual de dramaturgia. De alguna manera se trata de una teoría dedicada a sus alumnos, lo que lo llevó a quedar a medio camino entre ambos propósitos. Aún así, el conjunto de sus reflexiones constituirán la base de lo que podríamos distinguir como uno de sus mayores hallazgos: la labor didáctica expuesta en sus talleres virtuales y de manera ejemplar en su serie El Rinconcito de Legón, que aún suscita cientos de visitas en el canal de YouTube de la Orteup. En sus más de 30 capítulos subidos a la plataforma, se articula una didáctica eficacísima y plagada de humor, genio y figura. Legón se consagró en esta serie en línea como un auténtico youtuber. Busquen de verdad El Rinconcito de Legón, es una delicia escucharlo y verlo.
Como ya se ha dicho, los problemas renales crónicos comenzaron casi al mismo tiempo que obtenía sus primeros reconocimientos como autor dramático, lo que le llevó a aceptar la oferta para integrarse como dramaturgo residente de la Organización Teatral de la Universidad Veracruzana, institución que le aseguraría el tratamiento médico constante. Fue así como abandonó Querétaro, donde poco antes había fundado la Semana de la Joven Dramaturgia, y estableció su residencia final en Jalapa, Veracruz. En 17 años estrenó con la Universidad Veracruzana más de una decena de obras, pero si alguna aportación específica tuvo su trabajo con esta compañía, fueron sus piezas didácticas, género en el que logró narrativas brillantes y una forma muy singular de empatizar con el público. En esta labor destacan La máquina de Esquilo, Carballido en su tinta, Cherán o La democracia según 5 indias rijosas y muy especialmente Estridentópolis, escrita para celebrar el 70 aniversario de la UV, de la que se volvió emblema al consignar que de alguna manera la Universidad Veracruzana es el sueño de unos poetas. Todavía en los inicios de la pandemia ofreció una propuesta singular que combinaba propósitos didácticos con la observación lúdica del confinamiento de una compañía teatral en la serie de 10 capítulos Díaz Mirón y Cía, anunciada como la primera serie Zoom. Además de reiterados estrenos, Legón apareció en numerosas publicaciones y antologías, aunque como ocurre con la dramaturgia, la mayoría eran ediciones independientes de escasa circulación. Por eso resulta un primer paso importantísimo este esfuerzo que reúne sus obras escogidas. Como Enrique Olmos comenta en el prólogo, se discutirá si son todas las que deberían estar, un debate interminable frente a lo profuso de su obra. Por lo pronto, me parece muy atinada la división en 3 secciones que pueden orientar intereses específicos. Por un lado, los juegos dramáticos breves en los que desata sus habilidades para el diálogo y el dibujo de personajes, ideales para el ejercicio de aula. Por otro, el tronco robusto de su propuesta dramatúrgica, que reúne 10 de sus obras más emblemáticas, entre las que, debo decir, Extraño Civilización y El origen de las especies, aunque eso deja la puerta abierta para que la Ortegu pueda realizar su propia antología con las obras que escribió y estrenó precisamente para la compañía. Y por último, la última sección del libro, que tiene su acercamiento a los públicos jóvenes, con piezas que sorprenden por su autenticidad y desparpajo para comunicarse con esas audiencias a las que a veces tratamos con pinzas. En el fondo, todo su teatro tuvo y tiene la virtud de sacar a la superficie el niño que llevamos dentro, y de allí que este último hallazgo de su dramaturgia resulte tan orgánico. Legón dejó muchas obras en el tintero, series de televisión diagramadas, talleres a medio impartir, videos que subir a YouTube. Sabía que al final estaba cada vez más cerca, pero hasta el último instante nos habló como si aún no le tocara. Estaba seguro que aún tenía mucho por hacer y enseñar. Una de sus últimas obras, Retrato de hombre caído, concluye con una despedida que él tenía preparada para comunicarse con nosotros desde el más allá. Y dice así: si tan solo pudiera hablar, le diría al mundo que he aprendido mucho de estar muerto. Si tan solo pudiera hablar, si tan solo pudiera hablar, les diría, por ejemplo, a los niños que sean buenos y obedientes con sus padres y que no usen drogas. Si tan solo pudiera hablar, les diría que estudien mucho y respeten a los animales. Si tan solo pudiera hablar, les diría que coman frutas y verduras. Todas esas cosas tan interesantes les diría, pero no puedo hablar porque estoy muerto. Siempre estuve muerto, nací muerto, viví muerto. Espero no seguir por mucho tiempo muerto. Aún desaparecido de este plano, Luis Enrique mantiene el humor y la ironía. Gracias. Bueno, y por último, vamos a cederle la palabra a Araceli Rebollo, al último, no por eso menos importante. Querida. ¿Qué tal? Buenas noches a todas y todos y todas. Pues qué difícil después de
la participación de Luis Mario, pero bueno, voy a tratar de hacerlo bien. Pues cuando recibimos esta invitación al centro que se le hizo al Centro Nacional de Investigación, Documentación e Información Teatral Rodolfo Sigli, de pronto se abrió una gran pregunta, ¿no? ¿Quién es el especialista en Legón? ¿No? ¿Quién lo lee? ¿Quién lo estudia? Y entonces, pues sí, ahí encontramos un vacío y una área de oportunidad. Pero no quisimos rechazar esta invitación y pues yo me di a la tarea, pues yo voy, yo estoy. Y le contaba a Graciela que es muy curioso porque haciendo el recuento y viendo las obras y releyendo algunas de ellas, pues me di cuenta que en realidad Luis Enrique estuvo mucho más cerca de mí que de lo que yo pensaba. Cuando lo conocí fue en el 2005, ¿no? Una puesta en escena impactante con Alberto Villarreal, y no lo leí de primera instancia. O sea, yo tuve el primer contacto con la dramaturgia de Luis Enrique en escena. Yo decía, algo está raro aquí, ¿no? O sea, me gusta, me atrapa, pero hay algo que me incomoda, ¿no? Que no me gusta, que me rechaza. Después de eso ya empecé a conocer su obra escrita y monté 3 obras con gente de Guanajuato. Él muy, muy amable, porque además siempre era muy cortés, ¿no? Con las personas que no teníamos tanta cercanía con él. Y me dijo, claro, sí, por supuesto, ahí está el texto, vas a poner lo que necesites. Y monté Eddie Rudy, Las 3:30 floppies y Odio a los putos mexicanos, ¿no? Y entonces ahora que estaba pues revisando el libro, que como ustedes ven pues son 571 páginas, ¿no? Se dice fácil, pero la verdad es que es maratónico hacer una edición de este tamaño y en esta época apostarle además a un tiraje de 700 ejemplares, pues no es nada fácil, ¿no? Nosotros en el sitio pues estamos ahorita batallando justamente con esas cosas, ¿no? De ediciones. Y entonces, bueno, recordaba también que Agamben dice que un contemporáneo siempre tiene que ser intempestivo, y creo que Luis Enrique es eso, fue muy intempestivo para nuestra época, muy incorrecto, pero supo ver justamente entre las sombras de ese tiempo que nos tocó vivir, que nos toca vivir como generación, una generación que está entre las vacas sagradas del teatro y la dramaturgia y unos jóvenes que estaban intentando hacer otras cosas, y de pronto, ¿no? Irrumpe con sus palabras, irrumpe con su poesía, digo yo, irrumpe con sus narraciones. Y me acuerdo que mucha gente decía, eso no es teatro, ¿no? O sea, no tiene acción, no tiene conflicto, dicen puras groserías, ¿no? Entonces, claro, había ahí todo un revuelo con el asunto de era literatura, no era literatura, ¿no? Eso no es literatura dramática, me acuerdo que me decía alguien, me dijo, eso no es literatura dramática, ¿no? Y claro, ahí está la academia, siempre al pie de cañón tratando de ver en lo histórico, y nos olvidamos muchas veces de documentar el presente, y desafortunadamente creo que el presente pues en este caso nos está también avasallando al dejar ir, ¿no? a Luis Enrique sin este reconocimiento de la academia, ¿no? Pero que yo creo que a él tampoco le importaba tanto, la verdad. Este rinconcito de Legón me parece que también está lleno de esas tintas, de esas sombras y de esas iluminaciones que de pronto él tenía. Y bueno, pues yo voy a compartirles algunos pasajes que para mí son muy representativos de estos temas que, insisto, para el 2005, ¿no? Creo que fue en el 2005 la obra de Bestias, Criaturas y Perras, era impresionante para mí escuchar, ¿no? Así
con toda la desfachatez y todo lo que conlleva nuestro lenguaje mexicano, ¿no? O sea, nada de que el españolito, no, hacer sonar las groserías, decir las verdades, ¿no? Llenas, y se llenaba la boca de verdades. Y para mí era sorprendente. Hace como unos 3, 4 años, algunos exalumnos míos de Puebla estaban montando también las 3:30 floppies y me decían: maestra, necesitamos que venga porque no le estamos agarrando el ritmo a las groserías, ¿no? No estamos entendiendo cómo, ¿no? Así, ¿no? Entonces yo decía, claro, es como enseñarle a un extranjero, decirle: a ver, pendejo, ¿no? Y claro, ahí está el saborcito, ¿no? Y ya está todo lo que conlleva, insisto, el lenguaje mexicano. Porque luego dicen: ay, es que no, es que es español. No, es mexicano. Y creo que si hay un escritor, dramaturgo, literato que entendía perfectamente el sonido del mexicano, pues era Luis Enrique. Entonces, pues voy a leerles unos pasajes y ahorita sigo con este asunto de la contemporaneidad. Muy bien, pues voy a empezar con un pasaje que es muy bonito, página 122. Están hablando, pues bueno, de una puesta en escena justo, ¿no? Y dice padre: sí, qué lástima, dice la madre. Y entonces, ¿por qué no pones a Adán como terco pecador, manoseador de criaturas celestiales? Digo, volviendo al tema, padre, el tema son los instrumentos que empeñaste, madre. Sí, lo que tú digas. Mientras Eva quede como una gran pendeja, padre, cambié toda la obra porque no te gustaba que hablaran, madre. ¿Ya ves cómo soy la que piensa aquí? Tarada. No es que no me gustaran, es que si vivían en el paraíso como animalitos, no tenían la palabra. Eran 2 changos divirtiendo a Dios con sus maromas. Padre, está bien, por eso comenzamos cuando ya los echaron, para que sean personas y no changos, porque el drama habla de lo humano, y como esto es un drama y lo humano no se da sin la palabra, necesitamos que hablen. La palabra es lo humano. Madre, ¿cómo se ve que nunca has cantado a dúo con un mudito? Bueno, te voy a dar la razón, porque Dios inventó a los mudos y a los ciegos para divertir a la clientela mientras llega la hora de cerrar. Pero ¿no se te ocurrió otra cosa? ¿No se te ocurrió que puede haber teatro sin palabras? Ni escenario, ni vestuario, solo personas. Si es de burros y burras, no es teatro, a menos que el burro y la burra parezcan humanos. Y como podemos observar, aquí solo hay burros que parecen burros y burras que parecen perritas. Padre, Eva habla ahora. Es mejor que hable, madre. Sí, como los sospechosos. Es mejor que hable. ¿Qué boca es esa que Dios le puso a la mujer entre las piernas? ¿Qué boca es esa que come vida y escupe cadáveres que van a la oficina? Eso es lo que dice Eva, lo que decía por primera vez y agregaba muy melancólica, pero se lo quitamos porque era medio lugar común, con la risa torcida, como en el funeral. Padre, cuando salen del paraíso, madre, no salen, pendejo, no salen, que no salen, los aborta Dios de un torzón. Por eso, en el paraíso, no hablan en el paraíso están en el útero. Si hablas en el útero, te ahogas. Por eso iba a ser un rombo con pelos y sanguaza. Bueno, eso es parte de la obra y vio que era bueno, ¿no? Que tiene que ver con una cita de la Biblia. Ay, sí. Luego voy a leer otro en la 170, un cachito de estas, y entonces le dice: ¿yo qué, estúpida? ¿Yo qué? No me grites, por favor, no me grites. No me gusta que me grites. Entonces, ¿a qué vienes?
Todas las tardes me traes a ese pendejo como si fuera el padre o quisiera serlo. Y ya que lo tienes aquí, prendes tu bachita y luego me lloras que no te ande gritando. Yo quisiera tener algo a cambio. Cuando no vienes, y esto es algo que no sabes porque en esos momentos me estás aquí jodiendo, cuando no vienes, me echo en la cama a oír el partido de béisbol. Hago muchas cosas importantes. Escucho un partido, como, si tengo hambre, que es casi siempre, bajo a la cocina, a esa cocina que tú desprecias, que no sé por qué desprecias. Yo no la desprecio, lo que pasa es que no me gusta que, déjame terminar, bajo a la cocina, pongo un huevo en agua tibia o dos y procuro alimentarme. Cuando vienes no puedo oír el béisbol, porque te la pasas jodiendo. Porque tengo que ver a tu hijo, porque alguien como yo, con una educación, un trabajo probable, muy probable para que lo sepas, con buenos antecedentes militares, suponiendo que tuviéramos conciencia de guerreros en este pueblo de mediocres, ¿por qué yo debo revisar todas las tardes el ano de un pequeño gorila sin dientes que ni siquiera es mi hijo? Cuando podría estar escuchando cualquier puto deporte o comiendo un huevo o dos pasados por sal. No me grites, por favor. Grítame de otra forma, en otra parte, pero no aquí. Mi niño ¿Nos va a oír? Esa cosa está más sorda que un telegrama. No está sordo. Dije sorda, esa cosa sorda. No está sordo, perdón, sorda. No voy a gritar, te aseguro que no voy a gritar. Está bien, esa cosa no está sorda. ¿Escuchaste? No está sorda, dije niño, eso escucha mejor que 7 vacas pariendo al mismo tiempo. Te lo aseguro, no está sorda, y aunque lo esté, no voy a gritar, pero es obvio que mis 7 vacas pariendo al mismo tiempo, que pueden escuchar gritarte estando ellas en la cocina. Yo quisiera... Ya te lo había explicado, yo quisiera que mi niño... No. Ya sé a dónde vas, nada de eso. ¿Por qué? ¿Por qué no? Si vive en uno de esos cuartitos de vecindad del centro, es normal que todo lo que hagas lo vea la criatura. Déjalo en el lugar que le asignamos para la visita. Recuerda que fue algo que discutimos y acordamos. Democráticamente. Eso es pura promiscuidad. Yo te quiero mucho. Por eso respeto que metas a 2 o 3 garnachones por semana a tu cueva esa. Si fuéramos algo más que una pluma, casi un ala, si el amor fuera un ala. Aquí voy a dejarle esta escena y ya para terminar. Sí. Voy a hacer un paréntesis, perdón, Ara. Voy a presentar, ya está por fin con nosotros, Claudia Nevares Lázaro. Ella es directora de Educación Artística y Servicios Culturales de la Secretaría de Cultura de Querétaro, que por fin pudo atravesar la ciudad. Bienvenida, Claudia. Y seguimos con Ana. Y bueno, ya voy a dejar estas 2 últimas lecturitas que tengo aquí escogidas, porque quiero platicarles, quiero compartirles más bien, que cuando yo pasaba por estos pasajes que les he compartido, nos llenábamos de emoción, por un lado, porque nos encontrábamos a nosotras mismas como humanas en esos montajes. Además, curiosamente, pues como sucede mucho, los talleres de teatro de las personas que no son académicas profesionalmente están llenas de mujeres, ¿no? Y era muy curioso cómo acogíamos de pronto estos textos que nos revelaban también cosas que nosotras teníamos por ahí inmiscuidas en nuestras oscuras almas y que no nos atrevíamos de pronto a decir, y no con estas palabras, ¿no? Estos temas tan contundentes como la violencia, estos temas tan contundentes como las desapariciones, estos temas como la cotidianidad, ¿no? La cotidianidad de la emoción escondida en diálogos,
rítmicos, ¿no? En estos personajes que, como ya nos contó Luis Mario, muchos de ellos no tenían nombre, ¿no? Y me acuerdo mucho también la primera vez que leí Las 3.5 floppies, que hay un punto en la obra donde las mujeres cambian de personaje, digamos, ¿no? Y claro, nosotros decíamos, claro, es que se equivocó, ¿no? Se equivocó, hubo ahí un error y entonces esto lo venía diciendo ella, pero entonces aquí cambian y entonces hay que quitarle esa rayita porque seguro sobra, ¿no? Y entonces me acuerdo mucho que le dije, oiga maestro, pues es que, perdone, es que hay que borrar la rayita porque pues parece que hubo un error. Y me decía, ¿te parece que hubo un error? Y entonces, claro, solo dijo eso, ¿te parece que hubo un error? Y eso le cambió el giro contundentemente al montaje, contundentemente, ¿no? Y desde entonces se convirtió en una de las obras que por mucho tiempo yo leí en mis clases de la UNAM con mis alumnos, Las 3.5 floppies, y que contundentemente nos desbordaba, no solamente por el tema, sino por esta agilidad también, ¿no? que tenía Luis Enrique de trastocar su propia narrativa y darle una vuelta de tuerca a la acción sin dársela, ¿no? Es decir, no te anticipaba para nada el asunto de aquí va a haber un cambio, ¿no? Tú llegabas y sucedía no solamente en escena, sucedía también en el público, ¿no? Y bueno, pues estos personajes que a pesar de que muchas veces no tenían nombres, pues íbamos a encontrar emociones muy entrañables y muy reconocibles, porque creo que si hay alguien que entendía perfectamente este cotidiano humano, pues también era Luis Enrique. Entonces, bueno, voy a leer un par de diálogos más. Uno es de la obra Cosas Raras, en la 483. Es solo un cachito, pero bueno, supongo que ya con este diálogo pequeñito van a entender que fue también Luis Enrique quien se atrevió a contarles a nuestras infancias de estos temas que de pronto a nosotros se nos hace tan difícil de hablar. Dice Roberto: mi nombre es Roberto, pero en ese entonces me llamaba Beto. Tania: él tenía 11 años y era malísimo jugando al fútbol. Yo soy Tania. Roberto: le decíamos nena y era muy mandona. Tania: yo era la chiquita, pero todos hacían lo que yo les decía. Roberto: tenía solo 8 años y ya era insoportable. Tania: ¿y estaba papá? Roberto: justo el día que les decimos estaba papá. Tania: éramos nosotros dos y papá. Roberto: hacía 1 año que mi mamá había muerto. Tania: un día estaba bien y al día siguiente no. Roberto: había comenzado a tener muchos dolores de cabeza y a ver arañas enormes por todas partes. Tania: primero fueron las arañas en sus sueños, después en la casa. Roberto: un día estaba sana, toda entera, y después se enfermó. Tania: un día teníamos mamá, y luego se enfermó, y después ya éramos solo nosotros 3. Roberto: todo fue tan rápido. Y bueno, pues ahí sigue, ¿no? Y ya para terminar, ¿no? Esta obra que les cuento, Las 3.5 floppies, que insisto, me cambió la vida, que siempre la analizábamos además, ¿no? En la academia, porque me decían, ¿cómo vas a analizarla? ¿No? Y siempre me decían, ¿qué le vas a ver? O sea, no es literatura dramática, ¿qué género? ¿Qué no sé qué? ¿No? Y claro, yo, así joven, impetuosa y irresponsable, decía, claro, es una tragedia moderna, ¿no? Y así la estudiamos muchos años, mis alumnos y yo, y nos encantaba esta anagnólisis y encontrar estas metáforas y darnos cuenta que a partir de este lenguaje coloquial y estas emociones, pues encontrábamos de pronto estas pequeñas pistas de filosofía legoniana, ¿no?
Y bueno, pues se las voy a compartir, que fue una que encontramos. Dice, necesitamos efectivos. ¿Saben de qué trata la obra? Algunos ¿Tienes ¿no? coca? ¿Tienes coca? No. No, no estés Ya chingando. lo cambió todo, el teatro mexicano. Dice, ya, es que lo traía también en el celular y en el celular además estaba ya subrayado. Dice, de todos modos, en la agenda traía el teléfono de los de Tijuana, así que no les podemos hablar. ¿Cómo que perdiste la agenda? ¿Y ahora qué vas a hacer? Nada, solo traía esos dos teléfonos. ¿Esos dos? ¿Para eso quieres una agenda? ¿Para qué más? Pues porque estás hablando del teléfono de tu mamá y del de los de Tijuana, y cuando hablas de ellos y dices que estaban en tu agenda, uno supone que tenías muchos más teléfonos apuntados. ¿Por qué? Yo te dije que nunca le pido sus teléfonos al turismo. Porque es lo representativo, por eso. En la vida hacemos y decimos cosas que representan más de lo que hacemos y decimos. Se supone que representamos algo más. Ay, por tercera vez, ¿no has leído la Biblia? Se supone que por lo poquito que sabemos de la gente, construimos en nuestra cabeza mucho más de ellos. Ay, ¿haces eso? Todos. Yo no. Lo que me alcanzo a dar cuenta de alguien y con eso. ¿Para qué quiero llenar la agenda de teléfonos? Mira, esto es algo que no vas a entender. Ay, entonces ¿para qué me lo dices? Por si te acuerdas de esto al salir de aquí o algún día en nosotros, pues nos vemos a los otros en nosotros, sino que nos vemos a nosotros mismos y pues todos somos espejos. Eso está chingón. ¿Quieres que busque al Fermincito a ver si ya consiguió el hatch? Y como nos vemos en el otro y sabemos o creemos saber más de nosotros mismos que de los otros, en lo poquito que vemos del otro, nos reconstruimos. ¿No crees que es mucho pedo por una agenda? Olvídalo. ¿Cómo llamas a tus amigos de Tijuana? Te digo que no quiero ir con ellos, es en serio. ¿Sabes cómo encontrarlos? Sí, pero no quiero ya. Pues no tenemos de otra. Ay, pues es que tenían un cabrón amarrado a una silla. ¿De qué hablas? Cuando me fui con tu amigo, después fui a buscarlos, a los de Tijuana. Y tenían a alguien amarrado. Sí, a un tipo. ¿Quién era? Pues ¿cómo ibas a ver si le habían levantado el pellejo de la cara? ¿Y por qué no me lo habías dicho? Pues porque no me dejabas cambiarme si te decía. Ay, ¿cómo te iba a dejar sola? Pues como hace rato que me querías echar por no traer la renta. ¿Y qué hiciste? Pues me salí corriendo, pero del susto me partí el hocico contra el brazo de una pinche Venus de Milo en el jardín y ahí perdí mis cosas. Eso no es lo que me habías dicho. Pues me dio miedo. ¿Te persiguieron? No, si hasta me habían dicho que le pasara. Te digo que me quieren bien. ¿Y por qué te fuiste? Pues me asusté. Entonces no hay pedo con ellos. Pues no sé, igual y no. Pues debemos solucionar lo de la renta. ¿En serio quieres que vayamos? Dices que son tus amigos. ¿Cuál es el problema? Yo no quiero ir. No vaya a ser la de malas. Pues no hay de otra, mi reina. No, está bien, pero que conste que yo te dije. Pues vamos. Oye, si preguntan, eres lesbiana, ¿eh? Cuando me dijeron que invitara a mis amigas, me aclararon, pero que sean tortilleras. Y eso, yo creo que les gustan. Está bien, digo que soy tortillera. Fíjate que lo bueno es que si nos pasa algo, no dejamos a nuestros hijos solos. Ay, esa es una ventaja. Ya ves lo que le pasó a la gemela, dejó 3 niños. Pero pues queda la hermana, eso sí, y la boa. No nos arreglamos antes de ir. Ay, así estoy bien. Entonces vámonos. Oye, ¿no te quedará por ahí algo de coca para el camino? En mi cuarto, adentro de la Fátima. Ay, no deberías guardar esas cosas en la Virgen. ¿Qué tienes de yeso? No le pasa nada. ¿Sabes qué pienso? Que a lo mejor no representamos nada. ¿Qué? Decías que representamos algo. Hace 5 minutos, pero yo creo que no representamos nada.
que aunque la gente quiera ver en nosotros más teléfonos, somos como mi agenda, solo lo que tenemos rayado, y eso es casi nada, puro papel y carbón blanco que se quema, o menos. No somos más que un free cool, no como esos que dicen que son poquito pero son mucho, porque son espejos. ¿Dónde pico? Ay, usa el cristal del diploma que está arriba de la alcancía del gato. ¿Es japonesa? Yo creo, pues parece. ¿Ya viste el diploma? Sí, por favor. Estudiaste para capturista, eso está chingón, para que te acostumbres. Luego me enseñas a usar una computadora. ¿No crees que aprendí mucho? ¿Te he dicho que te quiero? Sí, muchas veces, muchas veces. Vámonos, que está lejos. Vámonos. ¿Cómo viste eso de que no representamos nada? ¿Qué? Lo de que somos solo lo que se ve de nosotros. ¿Cómo lo viste? Está bien, ni parece tuyo, ¿verdad? Ya ves que no soy tan pendeja. No, ni eso representas. Ya vámonos. Y luego buscamos a tu mamá, a ver si te heredó algo. Y aquí termina la tercera escena. Y bueno, pues espero que con estas palabras los haya hipnotizado y los haya seducido un poco y vengan corriendo a leer estas buenísimas obras que dicen mucho más de lo que representan líneas en un bonito tomo y nada más. Gracias. Y ahora vamos a darle la palabra a Claudia Nevares, representante de la Secretaría de Cultura de Querétaro. Gracias, Claudia. Bienvenida. Muchas gracias, muy buenas noches tengan todas y todos ustedes. Pues primero que nada les pido una gran disculpa. Pareciera Querétaro que está muy cerquita, 2 horas, pero lamentablemente hicimos más de 5 horas. Entonces una disculpa, por más que tratamos de ganar tiempo, pues no se pudo. Pero ya estamos aquí, agradezco mucho, qué bueno que ya se tuvo a bien varias participaciones. Y pues para mí de verdad es un gran honor, Aide, David, Araceli, Luis, encontrarme en esta noche aquí en el Helénico con ustedes en representación de nuestra Secretaria de Cultura del Estado de Querétaro, puesto que sabemos que este trabajo, fue un esfuerzo enormemente para que pudiéramos llegar a culminar con lo que uno dice un libro. Pero la realidad es que hablar de Luis Enrique Gutiérrez Ortiz Monasterio, aquí traigo algunas hojas que pensaba leerlo, pero la realidad es que no. Luis Enrique nos ha dejado a todos y cada uno de los que pasó por nuestra vida, nuestra institución, nuestro estado, y por qué no decirlo, a lo largo y ancho de todo el país, porque el trabajo que estuvo haciendo desde aula, ya sea en la escritura, investigación, en lo que fue ya en el trabajo de campo, en teatro y todo el mundo de la dramaturgia, es indiscutible no decir todo lo que hizo en Querétaro, Jalisco y Ciudad de México. Bien estuvo en muchos estados, pero fundamentalmente en estos 3, la estadía de Legón dejó una huella, ahora sí que indiscutible, y para nosotros como parte de Querétaro y de la Secretaría es un gran orgullo el que Legón, al dejar esta huella, pues fue el ganador por varias ocasiones. Sí, espero no equivocarme, pero fue 3 ocasiones en las que ganó el premio de Manuel Herrera de Joven Dramaturgia, la convocatoria que tiene Querétaro, y que por él, o sea, lo tengo que decir abiertamente, por él fue uno de los motivos que la misma convocatoria hasta ahí metía el dedito Luis Enrique, porque por esta participación y que era tan bueno que él ganaba y volvía a ganar, pues tuvo que modificarse un poquito la convocatoria para que diéramos paso a nuevos talentos, porque la realidad es que el talento que él ya tenía y que es nato totalmente, lo hemos platicado, discutido tanto en mesa como fuera de escenario, y la verdad es que el legado que dejó para no solamente el arte, las artes escénicas,
porque aquí sí creo que quien se dedique al teatro y no haya escuchado de él sería casi un pecado. Pero también si hablamos de todas y cada una de las obras que escribió, aquí definitivamente entra toda la parte de lectoescritura, y que definitivamente ahorita Araceli, yo creo que hasta en su forma de leerlo nos envuelve, y es todo un mecanismo, porque no nada más es las letras, las palabras y las frases que están, no, es un todo porque Luis Enrique fue eso, fue todo un personaje. No podemos decir nada más Luis Enrique, no, porque la realidad es que él ha sido y seguirá siendo un personaje que ha marcado la historia de la cultura en todo el país, y que hoy por hoy está comprobado, demostrado, al haber unido a 3 estados, y van a ser muchos más, porque también cabe destacar que Enrique Olmos, que es quien es el antologador de este libro, pues es un escritor muy decidido, muy persistente, y que definitivamente logra lo que se propone, porque aquí estamos presentes, sí, por un libro que es una antología de Luis Enrique Gutiérrez Ortiz Monasterio, pero cabe destacar que esto no hubiera sido tampoco posible si no hubiese sido por Enrique Olmos. Enrique Olmos, que nunca ha dejado de estar al tanto, y que lo voy a platicar ya como una anécdota. Lamentablemente Enrique Olmos pues llega a la ciudad de Querétaro ganando el premio en esta ocasión, el de Manuel Herrera, y lamentablemente en Querétaro surgieron varios cambios, y que esto no permitía como que hubiera una continuidad, pero de verdad que es de agradecer muchísimo a lo que es a Graciela, agradecer a David, para que todo el proceso y que hoy estemos aquí sea posible, porque si no ha sido por ellos, como muchos proyectos, trabajos, libros, se pueden quedar a medias o en un cajón o no pasa nada, y pues que lo vea una siguiente administración. Pero es tan destacable esta fortaleza y el compromiso que tenemos cada uno de los que estamos hoy aquí, y también nuestras instituciones, porque más allá de cualquier color, cualquier situación burocrática que nos pudiera dar, realmente lo hemos logrado, y de verdad es un verdadero honor, y ojalá hubiera más proyectos y trabajos de esta naturaleza, porque nos engrandecen como seres humanos. La parte artística, tenemos una gran responsabilidad las instituciones, pero tenemos que contar con esa responsabilidad y con la sensibilidad suficiente, porque recordemos que todos y cada uno de los artistas, y Legón es uno de ellos, tienen a flor de piel todas las emociones, todo lo que quieren decir, lo dicen tal cual va, y nosotros debemos ser como modeladores. Entonces ha sido un gran trabajo, un gran esfuerzo. Ya tuve también la oportunidad de leer el libro, y definitivamente tiene su huella en cada una de las historias que aquí él nos transmite, y que de una u otra forma nos identificamos o con algún personaje o con alguna historia, o si no, ya estamos identificando a alguien cercano a nuestro círculo. Pero lo que sí es de que nos puede hacer pasar desde la más grande tristeza a la mayor sonrisa, o hasta enojarte por lo que estás eligiendo, porque definitivamente él era muy característico. Tuve la oportunidad hace más de 10 años de tener el gusto de conocerlo cuando él tenía a cargo el Festival de la Joven Dramaturgia, y vuelvo a lo mismo, él era alguien tan persistente que él no salía de las oficinas si no se iba con un sí. Con un sí, y con un sí se presenta, y sí nos van a dar 100, 200 o $500,000 de pesos, pero siempre era con un sí. Entonces es un gran ejemplo, y que este libro va a marcar la historia
porque estoy segura que tanto instituciones educativas, instituciones culturales van a querer tener esta antología. Bien lo dijo Enrique Olmos, difícilmente se pueden encontrar todas y cada una de los libros que escribió, porque aparte todavía hay muchas más que yo creo que haríamos por lo menos otros 2 tomos del trabajo de él. Y por qué no decirlo, que académicamente es una gran herramienta para echarlo a andar con todas estas nuevas generaciones que, hablando por este otro lado, están siendo generaciones complicadas en el sentido que vienen con una forma donde todo lo quieren rápido al momento y no me importa lo que haya, pero ya una vez que te metes de fondo encuentras más allá que esa parte superficial. Entonces, pues de verdad nuevamente un gran honor estar con todos ustedes. Araceli Rebollo, un placer haberte escuchado. Graciela, el conocernos y hoy estar aquí en su casa, muchas gracias por recibirnos, muchas gracias. Luis Mario Moncada, pues teatro, no puede haber teatro sin Luis Enrique. Y esta sonrisa es porque creo que todos ya leímos bastante de él, y si no es que la mayoría lo conocimos. Entonces, para mí, más que una presentación de un libro, es un gran homenaje a Luis Enrique Gutiérrez Ortiz Monasterio, el gran personaje que hoy es León. David, todavía no terminamos porque nos faltan, ya llevamos con esto 3 presentaciones, una fue realmente con libro virtual, fue como que nuestro primer ejercicio, pero ya esta es la segunda vez que lo presentamos con el libro físico, y que es un deleite, de verdad, para todos los que puedan tenerlo, pero pues no sobra decir que cerraremos con broche de oro, ya que se presentará en Guadalajara, en la feria más grande del libro, y pues qué mejor cierre podemos tener. Muchísimas gracias, y en nombre de nuestra secretaria, la licenciada Ana Paola López Bierlain, muchas gracias por esta continuidad hacia el arte y la cultura. Muchas gracias. Agregando a lo que comenta Claudia de las siguientes presentaciones que vienen de este material, se va a presentar también en la Universidad Veracruzana, donde Luis Enrique fue pieza clave, fundamental. Entonces, todavía tenemos otra fecha pendiente, porque justo la importancia de sumar a 3 instituciones, a 3 estados, era justo darle este boom que necesita, porque es un libro que efectivamente no existe, porque no están publicados, porque si uno conseguía las obras de Luis Enrique, las conseguía en copias y con apuntes, ¿no? Entonces, esto es un material valiosísimo, también por eso sumamos al Citro, y por eso nuestra invitada también es Araceli, porque es material de estudio para las generaciones de teatreros, de teatristas, de teatreres. Entonces, pues nada, a nombre de la Secretaría de Cultura, Claudia de Casa, muchísimas gracias a todos. Gracias en especial a la maestra Aide Boeto, quien fue pieza fundamental, por supuesto, para que lográramos y cerráramos este proyecto que comenzó Antonio Zúñiga, el maestro Antonio Zúñiga. De verdad que sí le sufrimos para poder editar el libro, pero pues sí, parece obra de Legón, tal cual, como todo lo que nos pasó, porque podríamos hacer un anecdotario ahí, David y yo sobre todo, bueno, y cómo nos encontramos con Claudia, fue bueno, en fin. Muchísimas gracias también a Kai Sánchez, que es la viuda y quien nos facilitó los derechos, la obra. Y por supuesto Enrique Olmos, porque por supuesto que gracias a su tenacidad, nos reímos todos gracias por esa tenacidad y persistencia, estamos aquí y está aquí el libro, y él no pudo acompañarnos, pero aquí está, presentísimo. Gobierno de México, segundo piso de la Cuarta Transformación.